BBN. ¿Quién quiere compartirnos un pequeño resumen para que no nos alarguemos mucho? Yo hice un pequeño resumen por si nadie más quiere decir algo. Bueno, escuchamos. Bueno, la lección 9 decía que se llama vencer la tentación. Estamos viendo cómo ser una mujer resistente. Dice que Dios siempre nos da una salida junto con la tentación. Dios nos llama, Dios es tan lindo que nos llama, nos salva y tiene mucho cuidado de nosotros en medio de nuestros problemas. Decía ¿He visto? la chica de la enseñanza. Dice que Dios nos da promesas. Dios asegura que nunca serás abrumado por las pruebas, por la tentación. Dios dará una salida para escapar o mostrará la senda para salir del problema. Dios nos libra de la prueba. Esas son unas promesas que Dios nos da. Ella nos daba también los versículos para sustentar esas promesas. Y nos refuerza 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero que Dios juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos resistir. También nos habló de dos mujeres en la Biblia que soportaron sus pruebas de distintas formas. Por ejemplo, Sara, a la que Dios le hizo una promesa, pero ella en medio de su fe y su esperanza se desesperó y quiso tomar decisiones por sus propias manos, y hasta el día de hoy eso ha traído consecuencias graves a la humanidad. Y nos habló de Elizabeth, quien supo esperar en el Señor hasta el tiempo en que Dios le dio su recompensa por esperar. Nos habló de uno de los ejemplos que ella había dado en la clase anterior, de que tenía muchas cosas acumuladas para un mismo día y se vio muy atribulada porque no sabía cómo salir de tantas ocupaciones en un mismo día. Entonces ahí yo hice como un resumen de lo que ella quiso decir y yo escribí. Ella dice que que debemos dejar que Dios obre. Entonces yo escribí el resumen de lo que ella explicó, más o menos es: Dios despeja todo para que se haga solo su voluntad y no la de nosotros. Ella tenía muchas ocupaciones en ese día, pero Dios le fue quitando una por una sin que ella llamara a las personas para decirle no puedo atenderlo. ¿Sí? También nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero dice que Dios nos ayudará a resolver nuestros problemas. No debemos sobresaltarnos, no debemos desanimarnos, no debemos pensar que solo a nosotros nos pasa. ¿Y qué debemos hacer? Debemos dar muestras de dominio propio, reconocer personas y situaciones que constituyen situaciones de pecado. Debemos huir de lo malo, optar por hacer lo bueno, buscar ayuda de personas cristianas o personas que crean en el Señor, que busquen de Dios, y buscar la ayuda de Dios y orar. Eso fue mi resumen. Bueno, muchas gracias, Florecita. Muchas gracias. ¿Alguna hermana nos quiere decir el versículo de memorización de 1 Corintios 10:13? A ver, ¿quién se lo aprendió? Que nos lo comparta. 10:13.
No os A ha ver, Herodes. sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Muy bien, muchas gracias. Muchas Bien. gracias. Debemos memorizar ese versículo y tenerlo bien presente porque es una promesa que el Señor nos da ahí para nuestras vidas. Con esto en mente, el repaso que se hizo, el versículo de memorización, vamos a invitar a la maestra de esta tarde para que nos dé la enseñanza. Entonces, vamos a estar dispuestas y atentas a lo que hoy Dios nos quiere hablar a través de Patricia. Nos invitamos a Patricia para que nos enseñe esta tarde. Bueno, hola hermanitas, ya nos hemos saludado muchas. Bueno, qué gozo estar nuevamente aquí con ustedes, aprendiendo mucho porque ha sido de gran enseñanza todas estas lecciones. Sé que hemos aprendido muchísimo y hoy vamos a aprender muchísimas cosas más con la ayuda del Señor. Vamos a poner este tiempo en oración. Mi buen Dios, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das, Padre de la Gloria, de poder aprender muchas cosas de ti, mi buen Dios. Gracias por tu palabra, mi buen Dios, porque es viva y eficaz, mi buen Dios, y penetra hasta el fondo de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la libertad, Señor, de leerla, Señor, de estudiarla, Padre de la Gloria, de compartirla, mi buen Dios. Gracias por todo lo que tú nos estás enseñando en estas lecciones, Padre de la Gloria. Te pedimos que tú nos ayudes a ponerlas en práctica, mi buen Dios, que no sean solamente un curso, mi buen Dios, sino que sea un diario vivir en cada una de nosotras. Te ponemos, Señor, la vida de cada una de mis hermanas, mi buen Dios, para este tiempo, Padre, para que tú prepares sus corazones, Señor, y el mío también, mi buen Dios, para lo que tú quieres enseñarnos hoy y mostrarnos, mi buen Dios y Padre. Quita todo obstáculo, todo pensamiento, toda cosa, Señor, que no nos deje estar acá pendientes, mi buen Dios, y atentas, Señor, y con un corazón dispuesto para aprender. También te pongo mi vida en tus divinas manos, Señor, que yo sea solamente un instrumento tuyo, Padre, que seas tú el que estés hablando, Señor, y obrando, Señor. Dame tú, Señor, la gracia, el entendimiento y la sabiduría, Señor, para poder, Señor, hablar de tu palabra, mi buen Dios, y de lo que he aprendido y de lo que tú quieres que yo aprenda y que también mis hermanas lo aprendan, mi buen Dios y Padre. Te dejamos este precioso tiempo en tus divinas manos, Señor, y para que tú estés en la guía de nosotros cada momento y cada instante de nuestras vidas. Porque esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Voy a compartir pantalla, hermanitas. Y voy a... también. Ahí me ven todas y me escuchan bien. Sí, Sí, señora. Listo. Bueno. Voy a apagar la pantalla para que el internet tampoco me moleste. Bueno, entonces, seguimos con nuestras lecciones que estamos estudiando. Encuentra la senda de Dios en medio de tus problemas. Ya llegamos a la lección 9. Ya vamos a acabar y ha sido de gran bendición todo esto que hemos aprendido. Bueno, seguimos. ¿Cómo ser una mujer resistente? En lo que hemos venido estudiando todas estas lecciones. Y nuestra clase de hoy se llama Vencer la tentación. Hola. Hola. Bueno, vencer la tentación. El versículo que vamos a seguir trabajando hoy fue el que nos dijo la hermana Elodia y que hemos trabajado en estas lecciones. Entonces lo voy a leer para todas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es Corintios 10, 13. Bueno, estábamos viendo y pensando en la fidelidad de Dios que vimos hace 8 días y vemos cómo Dios no solamente nos salva, que decía la hermana que nos estaba haciendo el resumen, no solamente nos salva, sino que Él está con nosotros en cada cosa que estemos
en cada detalle y en cada circunstancia que estemos viviendo. Él está ahí en medio de cada dificultad, de cada problema. Él nos sostiene y Él es fiel. También veíamos en las lecciones pasadas que nosotros somos débiles. Eso es una gran realidad, ya lo sabemos. Y somos débiles, somos limitadas, somos comunes, somos vasos frágiles, somos formadas del polvo de la tierra, somos carne. Pero Pablo nos dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte por el poder de Cristo. Qué bendición eso, ¿cierto, mis hermanas? En el poder de Cristo somos fuertes. Hudson, el varón misionero, dice, todos los gigantes de Dios han sido hombres y mujeres débiles que hicieron cosas para Dios porque se apoyaron en su fidelidad. Queremos ser esas mujeres grandes y fieles, debemos de confiar en Él y descargar todo en Él para poder ser esas mujeres grandes, para dejar que el Señor sea el que esté obrando en medio de cualquier dificultad o cualquier cosa que estemos viviendo. También veíamos en esa lección, acá les cambio. Dice, contar con la fidelidad de Dios. Él es fiel y no es solo un espectador. No nos deja ahí que nos salgamos solas de nuestros apuros. Él está ahí siempre, mis hermanas. Él es fiel. Está con nosotros en todo momento, en todo lugar de las circunstancias que estemos viviendo. Dice también que Dios muestra su fidelidad en dos promesas. Una es, ahí está, confiar en la fidelidad de Dios y Dios dará una salida. Él siempre va a buscar la forma de estar con nosotros y traer a nosotros una salida. Bueno, en todas las lecciones anteriores hemos visto mucho sobre Sara y sobre Elizabeth. ¿Qué voy a tomar de ellas hoy? Porque ya eso lo hemos hablado mucho, sobre todo lo que pasó con ellas. Pero ¿qué vamos a ver de estas dos mujeres para aprender el día de hoy? Una, Sara. Vamos a empezar por Sara. Sara no esperó, se cansó de esperar y tomó la decisión en sus manos. El desenlace no fue lo que esperaba Sara, pero Dios igual fue fiel y cumplió la promesa. Y Sara vio el milagro. Elizabeth fue diferente. Elizabeth sufrió, pero esperó sin manipular, sin ayudarle a Dios. Y experimentó el milagro. Ella dejó todo en las manos de Dios. Entonces, estos dos ejemplos nos lleva a mirar nosotras cómo estamos haciendo. Si estamos ayudándole a Dios, si estamos tomando decisiones a la ligera o estamos siendo como Elizabeth, que esperó, supo esperar y vio el milagro. Juntas vieron el milagro, pero Sara tomó decisiones que todavía aún se están viendo las consecuencias. Otra cosa de la que vimos ahí, que nos hablaba la hermana, es dejar que Dios obre. Cuando veo cómo el Señor obra, más veo su fidelidad, más creo y confío y más puedo resistir cualquier prueba que esté pasando, cualquier dificultad, cualquier cosa,
¿Por qué? Porque creo en su obra, creo en su fidelidad, confío en Él. Resistir mucho más de lo que pueda estar pasando. Cuenta con la fidelidad de Dios. ¿Para qué podemos contar con la fidelidad de Dios? 1, para enfrentar tus problemas y ser firmes en ellos. 2, tener dominio propio y no te excedas. Y el 3, protegerte de ser tentado. Es para eso es la fidelidad de Dios, para esas cosas, para enfrentar tus problemas y ser firme en lo que estés viviendo. Tener dominio propio y no dejarnos llevar por nuestro carácter o por nuestras cosas y no caer en tentación. Bueno, como había dicho, nuestro tema de hoy es la tentación. ¿Qué será tentación? Entonces, tengo varias definiciones, pero a medida que vamos avanzando les voy dando las definiciones. Una que tengo es, ¿qué es la tentación? Es el esfuerzo que hace Satanás para que usted satisfaga un íntimo deseo ilegítimo, pero que de una forma ilegítima. Que ahorita vamos a ver otras definiciones para que nos quede mucho más claro. ¿Sabían ustedes que la tentación no es pecado? La tentación no es pecado porque Jesús fue tentado. La diferencia de esas dos partes, como las estamos viendo, es que Jesús nunca pecó, pero nosotros si resistimos, si dejamos que la tentación nos gane, pecamos. Entonces, la tentación no es un pecado. Pecado es dejarnos caer en la tentación. ¿Cómo tratamos de enfrentar la tentación? Voy a nombrar 3 pasos en los cuales tratamos la tentación. 2 de esos pasos son equivocados y solamente uno es el que debemos de hacer. La primera es que cedemos a la tentación porque no nos molesta, porque lo quiero hacer, porque lo hago. Eso es una, y esa es equivocada. Muchas veces acá, en esta forma, que cedemos y dejamos o nos gusta caer en la tentación, se hace una referencia a cómo es un animal, ¿sí? ¿Qué hace un animal? Él vive para autosatisfacción, autopreservación y autopropagación. ¿Qué quiere decir esto? Porque él cuando quiere comer, come, cuando quiere dormir, duerme y se propaga cuando él quiere. O sea, él hace lo que quiera, cuando quiere hacerlo. Esa sería la primera forma, cedo a la tentación. La segunda dice, otros la enfrentan luchando en sus propias fuerzas. Por eso fracasan, porque lo hacen en la fortaleza de su propia carne. Entonces fracasamos, porque así tampoco podemos enfrentar la tentación. Y el tercero dice, aprendiendo cómo vencerla, y nuestro gran ejemplo está en Jesús. Jesús fue tentado. Él fue tentado en el desierto. Pero saben, en el capítulo anterior o en las lecciones, en los versículos anteriores, Jesús venía de ser bautizado. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahí empezó la tentación, en estos 40 días en el desierto. ¿Quién lo tentó? ¿Y quién nos tienta a nosotros? Un enemigo. El enemigo que tenemos. Él quiere hacernos daño. Y él se llama Satanás.
Él tiene un plan y una estrategia. Él siempre está preparado para nuestra caída. Nosotros solo somos unos peones en las manos de Satanás, porque la guerra o la pelea es contra Dios. Siempre el malvado, cuando miramos y hemos escuchado, el malvado siempre trata de hacerle daño. Si no le pudo hacer daño al que le quiere hacer daño, entonces le hace daño a un ser querido, a un ser amado. Entonces, la lucha y la guerra, es contra Dios. Pero como no puede hacer nada contra Dios, entonces toma a los que Dios ama. Y eso somos nosotros. Dios nos ama, entonces Él siempre va a atacarnos. Y dice ahí, Él tiene un plan y estrategia. Él siempre está preparado para nuestra caída. Para tener un ejemplo, Jesús y cómo salió victorioso de ahí, vamos a mirar algunas cosas. Entonces, dice, la tentación viene a cualquier persona. Entonces, ya vimos cómo Jesús fue tentado. Entonces nosotros, pues, con mayor audacia, Él nos va a tentar. Si tentó a Jesús, pues nos va a tentar a nosotros. Entonces, Satanás tienta a cualquier persona. Si pensamos que no somos o no seremos tentados, estamos tentando al diablo a que nos tiente. Y eso es orgullo. Y siempre así seamos salvos, vamos a ser tentados. En 1 Corintios 10, 12 y 13 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Volvió a correr la imagen. Bueno, aquí vemos la tentación. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más profundo sobre la tentación de Jesús. Bueno, ya estábamos hablando de que la tentación, no sé cuál fue se me corrió esto. Acá, listo, se me había corrido. Dice, la tentación, como vimos ahorita, llega a cualquier persona, llega en cualquier momento y llega a cualquier lugar. Jesús fue tentado en el desierto. Dice, en cualquier lugar. Jesús es el último Adán. Jesús fue tentado en el desierto, salió victorioso. Adán fue tentado en el Edén y fracasó. El primer Adán fracasó en el huerto. El segundo Adán venció en el desierto. Y entonces, miren esto, Jesús fue tentado en el desierto y Adán en el huerto, en el Edén. A Satanás le tiene sin cuidado si llega usted en el desierto o en el huerto. Él nos puede tentar en cualquier lugar. También nos puede tentar en muchos sitios. Así yo me vaya para un monasterio, una isla, o no sé, o esté encerrado. En donde esté, siempre voy a ser tentado. Y en la iglesia también voy a ser tentado. Es el lugar favorito de Satanás para tentarnos a los creyentes. Entonces, para él no importa ni el momento, ni el lugar, ni la persona. Voy a abrir Hebreos 4:15. Les leo. Hebreos 4:15. Dice, ¿cómo fue tentado Jesús? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin
pecado. Está en Hebreos 4:15. ¿Cómo fue tentado Jesús? Fue tentado en todo, en todo. Así como nosotros somos tentados en todo. En Juan, primera de Juan, vamos a ir de una vez a Juan y lo vamos a tener un momentico ahí abierto para las que les gusta ir a la Biblia. En primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuáles son? Son como 3 punticos específicos en los cuales fue tentado Jesús y somos tentados cada una de nosotras, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a ver rápidamente qué quiere decir los deseos de la carne. Dice, son los pecados que cometemos con nuestros cuerpos. La carne en sí misma no es diabólica, pero puede ser usada por Satanás. ¿Cómo? Lascivia, lujuria, áreas de apetitos y acciones físicas, alimentos, sexo, licores, drogas, vagancia, violencia y algo otras. Esto tiene que ver con lo que hacemos. Los deseos de la carne tienen que ver con lo que hacemos. Son principalmente contra el cuerpo. Vemos los deseos de los ojos. Nuestros ojos tienen apetitos como el cuerpo. No se relaciona a lo que hacemos, sino a lo que tenemos. Las cosas que satisfacen los valores estéticos que tenemos y que se complace mirándolas. Los deseos de los ojos son las tentaciones contra el alma, contra la parte íntima, interior de las personas. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida no tiene que ver con el hacer, como el de la carne, o el tener, como los ojos, sino con el ser. El ser alguien, ser el duro, el jefe, el mandamás, tener autoridad, tener poder, ser famoso, que la atención de todos esté en él. Esa es la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne tienen que ver con nuestras pasiones. Los deseos de los ojos tienen que ver con nuestras posesiones. Y la vanagloria de la vida tiene que ver con nuestra persona por lo que somos. No habíamos visto todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo venció? ¿Cómo vencer las tentaciones? ¿Cómo las venció Jesús? Y ahí vamos a aprender cómo hacer nosotros también. Entonces, otra definición de tentación. ¿Qué es la tentación? Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aunque las tentaciones pueden tomar infinidades de formas, nunca son nuevas. Nunca van a ser nuevas. Y todas las hemos vivido. Y en 1 Corintios 10:13, ahí las vemos. Ahí vemos algunas cosas. ¿Cómo vencerlas? Vamos a mirar unos principios del triunfo de Jesús. Y ahí vamos a mirar cómo las vamos a vencer. Dice 1 Juan 3:1. Mirad cuán... no, espérate, ya les leo eso. Primero lo vamos a hacer, primero va a ser el título. Dice, ser hijos de Dios. Hermana,
¿Ya eres una hija de Dios o solamente eres una creación? Ese es un punto muy importante, ser hijas de Dios. Y ahora sí vamos a leer primera de Juan 3:1. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamadas hijas de Dios. Jesús se hacía llamar hijo de hombre para que nosotros llegáramos a ser hijos de Dios. Jesús nació de una virgen para que nosotros podamos volver a nacer. Jesús nos muestra cómo vencer a Satanás, no como Dios, sino como un hombre. Entonces, Él vino y se hizo hombre, y como hombre sufrió las tentaciones. ¿Para qué? Para ser un ejemplo para nosotros, para poderlas también llevar y vencer. Para vencer a Satanás, tenemos que nacer de nuevo, hermanas. Conocer al Señor Jesucristo. Entonces, ese es el primer principio, ser hijos de Dios. El segundo principio es el principio de la sumisión. El Padre estaba complacido con su Hijo, porque Él, Jesús, siempre obedeció, siempre hizo la voluntad del Padre, siempre se sometió a Él. Y tú, Dios podría decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, me someto a la voluntad de Dios, deseo hacer la voluntad de Dios. Es muy buena esta pregunta. Y sé que todo esto me confrontó a mí primero y es muy bueno pensar en esto. Yo soy ese hijo amado y el Señor me dice eso. O simplemente deseo escapar de la tentación y hacer mi voluntad. Porque también está ese otro lado. Yo puedo correr y no hacer la voluntad de Dios. Bueno, el tercero es lleno del Espíritu. Lucas, los que están, las que tienen sus Biblias, entonces pueden mirar Lucas. Lucas 4. Y ahí nos vamos a centrar un poquito. La tentación de Jesús. Llenos del Espíritu sería el tercer punto. En Lucas 4:1 dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Ahí están todas las tentaciones y las pueden volver a leer con calma, pues por el tiempo no pude explicar, pero es espectacular todo lo que se ve ahí y aquí están los apuntes. Entonces dice Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. En Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús. Ahí podemos ver muchas cosas de la tentación de Jesús. Cómo el diablo lo tentó en esas tres formas. La carne, los ojos y la gloria. Una era que convirtiera el pan, las piedras en pan, el otro que se tirara y así sucesivamente. Y acá vemos cómo él estaba lleno del Espíritu Santo. Y nosotras, hermanas, ¿estamos llenas del Espíritu? Es la pregunta. ¿Somos llenas? Así como Jesús. Primera de Juan 4. Te les leo. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. 4, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en el mundo, en nosotros que el que está en el mundo. El número 4, otro principio, es lleno del principio de la Escritura, llenos de palabra. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Satanás decía algo y él con la palabra acababa con él.
con todo lo que decía. Está Lucas 4:4. Jesús le respondió, escrito está. Después lo leen porque por cuestiones de tiempo es difícil. Lucas 4:8, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Lucas 4:12, dicho está. Él usó la palabra, mis hermanas. Nosotras estamos usando la palabra, estamos memorizando versículos para cuando estemos tentados a algo, podamos decir un versículo que el Señor trae a memoria. Estamos llenos de la palabra, la escudriñamos. Miren esto tan bonito. Dice, cuando Satanás vino a tentar al Señor, el sumiso hijo del Dios Todopoderoso, Jesús, lleno con el Espíritu de Dios, tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y cuando Satanás vino con sus tentaciones, Jesús lo venció con la palabra. Es la única forma, mis hermanas, con la palabra, no en nuestras fuerzas, no en lo que yo creo, no en lo que a mí me parece. Eso es. Hay que desenvainar la espada y usarla. La necesitamos y necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios. Vamos a leer 1 de Juan 2:14. ¿Cuál, Patri? Perdón la pregunta, ¿cuál? 1 de Juan 2:14. Os he escrito vosotros, padres, para que habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el otro ya lo habíamos leído. Y el quinto principio para vencer la tentación es el principio de la espérate, se me perdió. El principio de la satisfacción. Ese es el quinto, principio de la satisfacción. Satanás ofreció mucho a Dios. Ustedes pueden ver cómo lo tentó, todo lo que le ofreció. Pero Jesús sabía lo que tenía. Él sabía de quién era hijo. Él sabía quién era él. Él conocía la palabra. Él conocía las profecías. Él conocía todo. Y mi pregunta es, ¿y tú? Cuando vas a ser tentado, ¿cómo estás? ¿Estás satisfecha por lo que has aprendido? ¿Con tus versículos de memorización? ¿Con tu palabra? ¿Con lo que Él quiere mostrarnos cada día? ¿Estamos siendo cinceladas? ¿Estamos dejándonos ser transformadas por la palabra? Y es en todo lado. Es en mi casa, en el vecindario, en la iglesia, en todo lado. Y otra pregunta. ¿Mi pasión y mi satisfacción es servir al Señor Jesucristo? Ahí cuando yo les leí atrás, también hablábamos del dominio, hablamos de la tentación, pero también vamos a hablar del dominio propio. Algo que también es un poco difícil para nuestras vidas, para nosotros como siervos del Señor. El dominio propio. Uy, wow. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es pensar antes de actuar y considerar seriamente los posibles resultados que tendremos. ¿Pensamos antes de actuar? ¿Tengo dominio propio? Les voy a leer una serie de frases, de cosas, y quiero que cada una estemos mirando en qué estamos faltando o si lo estamos haciendo bien.
¿hay algo en tu vida que está fuera de control? ¿Qué del manejo del dinero? ¿Qué de tu vida moral? ¿Qué de tu relación con otras personas? ¿Qué de tu actitud hacia otras personas? Como la envidia. ¿Qué dirías tú que está en control? Fíjate que yo tengo esas preguntas acá, dominio propio. Ay, bueno, se me olvidó, ahorita les leo este. Que se me olvida pasados. ¿Qué diría que está en control? Porque podemos decir, no, yo tengo en control estas cosas. El beber, el consumir drogas, apuestas. Pueda que tú digas, lo estoy haciendo poquito, pero ¿eso tiene el control? ¿Qué tal los chismes? Todo me molesta, todo me irrita de aquello o de aquella. ¿Qué de tener un espíritu crítico? No estoy conforme con nada, no me gusta nada, yo quiero todo a mi modo. ¿Qué de ser perezoso? Pablo dijo en Gálatas, vamos a Gálatas, esto es un ida por toda la Biblia. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mirando el fruto, ¿tenemos el control? Nuestra vida está controlada por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia. Diríamos, bueno, en ciertos aspectos de mi vida, en algunos tengo el control. ¿O en todos? ¿Está bien? ¿Está esto de acuerdo con Dios? ¿O es un tire y acoge? Tire y coge con Dios. Porque esto no creo que le agrade a Dios. En que estemos en unas cositas, pero en otras no. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Porque hay estrés, porque hay ansiedad, porque hay tristeza, porque hay falta de paz en nuestras vidas, porque hay falta de gozo, porque falta el fruto del Espíritu. No podemos vivir una vida de desobediencia a Dios y tener gozo, paz, paciencia. No. O cómo estamos con estas cosas en control. ¿Qué tal la lucha de aceptación de otros? ¿Sufrimos por eso para que otros nos acepten? ¿O quizá tenemos que ceder a lo que los otros dicen para que nos quieran? ¿Deseo ser amado por otros? ¿Qué tal el deseo de tener toda clase de placeres? Lo que deseo que sea divertido y que me haga sentir bien. ¿Están en mi lista de prioridades las riquezas? ¿La seguridad? ¿Qué tal el deseo de superación? ¿O de querer ser superior y sobrepasar a los demás? ¿Ser mejor que otros? ¿Cuál es la motivación de mi corazón para eso? ¿Para glorificar a Dios? ¿O para ser superiores a otros? ¿Qué tal el deseo de tener autoridad y fama? ¿Ser vista por todos? ¿O que no me vean lo malo? ¿O que no me hagan sentir mal? ¿Qué tal el gran deseo de felicidad? Y si es así, ¿qué hago para ser feliz? ¿Qué tal mi deseo de atractivo personal? Eso no es malo. No es malo. Pero requiere mucho de su tiempo y de su mente. Y también tenemos que mirar cuál es la motivación de mi corazón. ¿Solo quiero lucir bien o mejor que alguien? ¿Hay el deseo de querer ser como alguien? ¿Qué tal el deseo
de controlar. ¿Tengo el deseo de controlar a otros? Es como yo digo y punto, sin escuchar razones ni nada. ¿Qué tal el deseo de aceptación propio? Aceptarme más, querer ser más, el deseo de ser aceptada. Porque así deseemos ser como otra persona, no podemos nunca ser como otra persona, porque fuimos una creación de Dios. Él nos hizo tal cual somos y eso es agradable para el Señor. Hay cosas para cambiar, pero Él tiene un propósito con cada una de nosotras. El fruto del Espíritu ya lo vimos, pero ahora vamos a ver a Gálatas 5, 19, 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ustedes dirán, uy, pero yo he tenido celos, envidias, iras, contiendas, o sea, no voy a heredar el reino de Dios. Mis hermanas, ahí más adelantico dice, os lo he dicho antes, porque eso ya fueron cosas que pasaron y ya nos pusimos a cuentas con Dios. Pero si no las hemos trabajado, no las hemos dejado, eso es una práctica en nuestra vida. Es un estilo de vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no somos salvos. Si sigo ahí en todas esas, en todos las obras de la carne, pues muy seguramente no somos salvas, mis hermanas, porque es una práctica continua en nuestra vida, es un estilo de vida. Entonces, hay que mirar eso. Volvamos al fruto del Espíritu. Me considero un seguidor de Cristo de acuerdo a mi conducta, a lo que hago, a lo que veo, a los lugares a donde voy, con mis gastos, con mi dinero, con lo que soy encaja con lo que digo que soy. ¿Dirían que estoy caminando en el Espíritu, ya viendo qué es el Espíritu, qué es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia? ¿Dirían las otras personas que estoy caminando en el Espíritu? ¿O los conocidos ven en mí tensión, estrés, ansiedad, reacciones, cosas que nada que ver? Podemos entregarle todas estas cosas al Señor. Podemos hacerlo, porque todas estas cosas no agradan al Señor. ¿O estoy cautivo todavía en estos pecados? ¿Estoy esclavizado en ellos? ¿O hay bondad en mi corazón y paz? ¿O experimento la libertad y la gentileza? O las personas podrían decir que esto es bueno. Las personas podrían decir de mí o verlo que nosotras experimentamos el amor de Dios. Alguien te reconoce porque eres la fuente de toda paz y consuelo. Dirían que es alguien que ama a otras personas. Se alegra cuando otros son bendecidos. Se alegra cuando otros son salvos. Ese es mi deleite, que otros conozcan del Señor. Me gozo en eso, lo hago, lo quiero hacer, que otros sean salvos. Y podría también escuchar de otros, esa mujer es una mujer que escucha la palabra y la vive y la muestra. Pero bueno, mis hermanas, hay esperanza.
Hoy es el día de salvación, como dice en Corintios. No hay nada que no podamos dejar. Podemos entregar todas estas cosas que vimos hoy en las manos del Señor. Él es fiel, Él es justo, Él conoce nuestro corazón. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer. ¿Tenemos dominio propio? ¿Qué de nuestro carácter, de nuestras relaciones? ¿Debo entregar todo esto en las manos del Señor? Reconocerlo. Y si no, pedirle al Señor que Él escudriñe mi corazón y saque todo lo que hay. Y Él lo hará. Y como dice el versículo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuál es la clave para el dominio propio? Porque, uy, qué chévere, ¿cierto? Tenemos que saber cuál es la clave del dominio propio. La clave del dominio propio es sencillo, pero sé que también es muy difícil. Es pensar antes de actuar. Ahí está el secreto. Es pensar antes de actuar. Pero también tenemos que tener un firme deseo de obedecer a Dios para que esto sea una realidad y tengamos una vida consagrada a Dios. Otra cosa que podemos hacer para que esa sea la clave del dominio propio es antes de hacer cualquier cosa pensar. ¿Cómo afecta esto mi vida espiritual, mi vida física? ¿Cómo afecta esto económica, mi economía? ¿Cómo afecta esto mi salud? ¿Cómo afecta esto en la manera que me ven las personas? No para que me vean perfecta, sino para que vean el Dios que vive en mí, al Dios que yo digo, el Señor que yo tengo. No es fácil. No es fácil tener lo mejor de Dios. Pero ¿qué hay mejor que lo de Dios? Nada. Pablo en Gálatas 6:7, vamos a leerlo, Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros podemos decir, bueno, yo he cometido muchas cosas, sobre todo con mi dominio propio, pero Dios no puede ser burlado. Él no va a dejar que nos salgamos con la nuestra, como se dice. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama. Y como Él nos ama, va a sacar eso y como dice ahí, no os engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No mire a los demás, ni te compares. Él tiene un plan para cada una de nosotras. No nos afanemos porque vemos, ay, es que este me hizo o aquello, o por qué es así. No, el Señor tiene un plan para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros. Y Él hará y obrará, y la justicia es de Él. ¿Qué estoy haciendo en mi vida que me está robando lo mejor de Dios? Me está robando sus bendiciones. De pronto estamos muy atrapados en cosas que acabamos de leer o en algunas tentaciones. ¿Saben qué? Es muy peligroso saber la verdad, negar la verdad y decirle no a Dios. Bueno, mis hermanas, espero que así como fui confrontada cuando estuve días estudiando todo eso, también para ustedes haya sido de gran bendición este estudio sobre el dominio propio y la tentación. Y Él siempre está con nosotros, fiel ahí.
porque Él las pasó, las vivió y Él las va a soportar con nosotros y nos va a sacar de ahí. Vamos a ser aprobadas. Quiero que miremos esta imagen. El estudio de ella siempre decía que dejáramos de ser lloronas, malcriadas y malhumoradas. Y llegó el día de ponerla. Hermanas, esto tiene que quedar atrás. El Señor está haciendo una obra maravillosa en cada una de nosotras. Y ya no podemos ser esas mujeres lloronas, malcriadas y malhumoradas. Y todo lo que hemos aprendido, el Señor está haciendo una obra maravillosa en cada una de nosotras. Deleitémonos en lo que Él quiere hacer. Dejémonos ser transformadas por Él. Termino con... No, espérate, bueno, ya. Vale, ya voy a dejar de compartir pantalla. Termino con una ilustración, porque me encantan las ilustraciones. Yo soy muy visual. Había un niño, y me encantan los niños, siempre los ponen esas ilustraciones, porque ellos son tan sensibles y tan sinceros que es muy chévere ver lo que aprende uno de los niños. Había un niño y tenía un caballo. Y él andaba muy orgulloso de su caballo. Y eso, mejor dicho, lo cuidaba, lo hacía de todo, y su caballo. Pero él sabía que su caballo no hacía nada. Y él decía, ay, no, pero este caballo... Y él se preocupaba mucho por eso, pero sin embargo él lo bañaba, lo arreglaba, todo lo quichiqueaba, andaba con su caballo para todo lado. Y un día un hombre dijo, voy a molestar a este chino. Y entonces llegó y se fue y le dijo al niño, ¿y tu caballo qué hace? Entonces el niño, quizá es un caballo de paso fino. Y el niño le dijo, no, quizá es un caballo de carga. No, y el señor ahí molestando al niño. O quizá es un caballo de carreras. No. Y entonces le dijo el señor, entonces, ¿qué hace tu caballo? Y el niño le dijo, mi caballo se para firme. Hermanas, esta es yo sé que de pronto ustedes no entenderán, pero esta es una gran enseñanza. No importa tantas cosas del mundo de lo que seamos. Lo importante es que estemos firmes en el Señor, en lo que Él quiere hacer en nosotras, en nuestra vida. Que todas estas cosas nos estén madurando, nos estén formando, nos estén haciendo unas mujeres resistentes. Como ese niño, él dijo, pues mi caballo es firme y no cae tan fácil. Entonces, seamos esas mujeres firmes, constantes, que usemos la espada. Esta es la espada. Desenvainémosla y meditemos siempre en ella, profundicemos en ella, no la dejemos todos los días, alimentémonos. ¿Qué pasaría si un día ustedes no comieran? Se debilitarían. Así debemos de hacer de la palabra, alimentarnos constantemente. Nuestro versículo de memorización está en Hebreos 4:15 y nos despedimos con una canción, con un himno, perdón. Entonces, escuchemos ese himno también, porque saben que mis hermanas, cuando yo les decía, el Señor tiene un propósito con cada una de nosotras, con cada una. Listo, mi querida. ¿Hebreos qué, hermanita? Hebreos ¿Qué, hermanita? Hebreos 4:15, versículo de memorización. Gracias. Bueno.
Ahí viene, ahí viene. Perdón que tengo el micrófono apagado. Ya va, niñas. Ah, bueno. Perdón. Sí, señoritas, el que están colocando ahí, ese es, porque no tenemos un sumo sacerdote. Les voy a leer mientras que empieza el libro. Por tanto, Señor. Bueno, ya empezó el libro. ¿Qué versículo es para ti? Hebreos 4:15. Señor, tú me llamas por mi nombre. Desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, Tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado ni maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Gracias. Oremos. Mi buen Dios, Padre de la gloria, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este alimento espiritual que tuvimos, Padre. Ayúdanos, mi buen Dios, a entender, mi buen Dios, a mirar, Señor, en qué debo trabajar, Padre. Son muchas cosas, Señor, en las que debo entregarte a ti, mi buen Dios.
Ayúdame, Señor, a escudriñar mi corazón y pon, Señor, todas estas cosas, Señor, para que yo pueda trabajar y las que ya reconozco, Señor, venir ante ti, Señor, y pedirte perdón, mi buen Dios, por todo lo que he hecho, mi buen Dios. Te he desagradado primeramente a ti, te he desobedecido primeramente a ti, mi buen Dios. También te pido perdón, Señor, por mi carácter, por mi falta de dominio propio, Señor, porque he caído en tentaciones, mi buen Dios, que no son agradables ante tus ojos, mi buen Dios. Perdóname, Señor, porque al primero que hemos ofendido es a ti, mi buen Dios, y a los que hemos ofendido también, mi buen Dios. Ayúdanos, Señor, a pedir perdón, mi buen Dios, pero no volverlo a hacer, mi buen Dios, dejar esto en tus divinas manos, Señor, que seamos transformadas, mi buen Dios, en ti, mi buen Dios, porque sabemos que tú tienes, Señor, propósitos grandes en la vida de cada una de nosotras, Señor. Sabemos que tú nos estás llamando a cada una, Señor. Esto no es una casualidad, mi buen Dios. Tú quieres, mi buen Dios, trabajar en cada una de nosotras, mi buen Dios. Ayúdanos, Señor, a ser esas siervas que te agradan, Señor, que se deleitan en tu palabra, mi buen Dios. Quita toda pereza, quita todo obstáculo, Señor, que no nos deja servirte a ti, Señor. Quita, Señor, de que estemos mirando a los demás, mi buen Dios, las cosas, los deleites del mundo, mi buen Dios, y que fijemos nuestra mirada en ti, Señor. Puesto los ojos en ti, mi buen Dios. Ayúdanos, Señor, a que usemos la palabra cada día, mi buen Dios, que la memoricemos, que la vivamos, mi buen Dios. No que tengamos máscara, Señor. No, Señor. Quita toda máscara de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser la misma en la casa, la misma en la iglesia, la misma en la tienda, la misma en el trabajo, la misma en la cocina, mi buen Dios. Ayúdanos, Señor. Que el fruto del Espíritu, Señor, se note en nuestras vidas, Padre de la gloria. Que tú seas el que vive, Señor, y que te veamos, que cuando nos miren a nosotros, Señor, te miren es a ti, mi buen Dios y Padre. Te dejamos a cada una de mis hermanas, mi buen Dios, en tus divinas manos, Señor, el resto del tiempo, Padre de la gloria, y que todo sea para tu honra y para tu gloria, porque esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis hermanas, muchas gracias. Amén.